una bienvenida, no sin antes recordarle que el programa de los procesalistas es un programa académico que se encuentra promocionado y gestionado el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal del abogado Jorge Luis Mazón, que es nuestro director, es el vicepresidente, y por el Colegio de Abogados del Pichincha. Les doy la cordial bienvenida y les invito a participar el día de hoy de esta excelente participación que nos va a dar la doctora Marielena Jara y que previamente ya la vamos a presentar. Recuerden ustedes que este programa se transmite los viernes a partir de las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live a través de su página Los Problemas del Proceso. Recuerden además que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieren hacer, la pueden hacer a través de la opción del chat por Zoom o también a través del Facebook para que posteriormente la doctora Marielena Jara pueda contestar a todas sus dudas. Sin más que decirles, les doy una vez más la bienvenida. Saludo al doctor Jorge Luis Mazón y saludo también a nuestro compañero Milton Velázquez, que el día de hoy no va a poder moderar porque se encuentra un poco indispuesto de salud, pero que nos está acompañando. Les pido a todos los que nos escuchan que le manden muy buena vibra a Milton para que se pueda recuperar pronto. Y asimismo le doy un cordial saludo y un abrazo a la doctora Marielena Jara, quien además de ser una excelente profesional, fue mi profesora en la Universidad de Espíritu Santo. Así que un gusto verla, doctora, un abrazo y bienvenida. Ok, muchas gracias Nadia. Bienvenida María Elena, qué gusto tenerte en nuestro programa este viernes. No sabes, es para nosotros un inmenso gusto, un honor tener a una profesional de los quilates estudios de los procesalistas. Quiero unirme primero al abrazo de Nadia para nuestro Milton, que está bien delicadito de salud y hoy está tras bastidores ahí guardándonos las espaldas. Milton, recupérate, por favor, recupérate pronto. Te queremos de vuelta en los procesalistas. Así es que gracias a todos quienes nos acompañan ahora aquí en esta sala, también en Facebook. Estamos llegando ya a la 7ª semana seguida de hacer nuestro programa. La próxima tenemos un feriado, nos vamos a descansar un poco. Les cuento que tuve un susto muy grande antes de abrir mi audio porque algún vecino por aquí está celebrando algo muy en grande ya y empezaron los juegos pirotécnicos aquí en mi barrio y era un escándalo, un estruendo que dije, abro el audio y todo el mundo se va a asustar ahí del estruendo. Pero bueno, María Elena, gracias otra vez y entonces, gracias. Ahora lo que queda es que te presente para que puedas empezar la charla que está prevista para el día de hoy. Permítanme contarles que la doctora María Jara Vázquez es doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es también especialista superior en tributación y magíster en Derecho con mención en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. También es máster en Derecho con mención en Medios Alternativos de Solución de Conflictos por la University of Missouri y es doctora PhD en Derecho por la Universidad Andina también. Entre sus áreas de práctica están el derecho comercial y los medios alternativos de solución de conflictos. Actualmente María Elena es docente de planta de mi querida Universidad Andina, donde tengo el gusto también de ser profesor. Y en la universidad dirige además la maestría en Derecho de la Empresa y es miembro de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Unas credenciales extraordinarias de nuestra conferencista de la tarde de hoy. Así es que sin más preámbulos, a lo que vinimos vamos, María Elena, tienes todos los micrófonos. La charla de hoy va a ser sobre un tema apasionante, excepciones previas, que es de mis favoritos. He escrito un libro hace poco, inclusive, en buena parte sobre eso. No sobre la que vas a hablar esta tarde, pero sobre otras excepciones previas. Así es que la excepción previa de compromiso o convenio arbitral con la doctora María Elena Jara. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias, Jorge Luis. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, quisiera agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados de Pichincha y al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal por esta invitación. Siempre es un honor tener contacto con los procesalistas y quiero agradecer al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal en la persona de la presidenta Vanessa Aguirre y de Jorge Luis, que está siempre tan activo.
El día de hoy vamos a trabajar con una excepción previa, que es la excepción previa de convenio arbitral. Haremos unas referencias tangenciales a la excepción previa de convenio de mediación, pero nuestro fuerte va a ser la excepción previa de convenio arbitral. Permítanme compartir la pantalla para poder ir organizando mejor esta exposición. ¿Se ve una pantalla compartida? ¿Sí? Sí, María Elena, estás ¿Sí? compartiendo la pantalla. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar la excepción previa de convenio arbitral, que ustedes saben está contemplada en el 153 numeral 10 del COGEP y en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación. En primer lugar, para abordar este tema, quisiera definir como antecedentes lo correspondiente a los efectos del convenio arbitral y la posibilidad de renuncia expresa o tácita a tal convenio, porque estos temas están íntimamente vinculados, de hecho son el marco teórico en el cual se inscribe el tema que vamos a analizar hoy, que es la excepción previa del convenio arbitral. Algunas ideas previas. Como ustedes saben, el arbitraje es una jurisdicción, es un medio alternativo de solución de conflictos de carácter heterocompositivo, porque es un tercero ajeno a las partes el que va a decidir la controversia. Estos terceros, estos árbitros, ejercen jurisdicción de acuerdo a nuestra legislación, al artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, y el origen de esta jurisdicción es convencional, a través de un convenio arbitral, que en nuestra legislación también se le llama cláusula arbitral, pacto arbitral. Cuando se pacta el sometimiento a arbitraje, los justiciables no están renunciando al derecho a juez natural, lo que están haciendo es cambiando el juez natural, están sustituyendo el juez estatal por un juez arbitral a fin de resolver la controversia sobre la cual se ha pactado convenio arbitral. En este sentido, el someterse a arbitraje es un ejercicio de autodeterminación aplicado al ámbito procesal. Y este ejercicio se puede realizar porque en el marco constitucional está admitido el uso de medios alternativos de resolución de conflictos, mediación y arbitraje como mecanismos además que amplían el acceso a la justicia. Ese reconocimiento constitucional se remonta al 2006. Un convenio arbitral produce dos efectos. Un buen efecto positivo que consiste en una obligación de hacer, es decir, las partes que se someten a arbitraje mediante un convenio arbitral aceptan que solo los árbitros son los que deben resolver su controversia. Se obligan a acudir a un árbitro unipersonal o a un tribunal conformado por 3 árbitros en el evento de que surjan las controversias para las cuales rige el convenio arbitral, salvo que exista renuncia expresa o tácita del convenio arbitral. Un convenio arbitral produce también un efecto negativo, que implica una obligación de no hacer dirigida fundamentalmente a las partes, no someter el conflicto a jueces estatales y a los jueces estatales, quienes están obligados a abstenerse de conocer un caso sobre el cual existe una cláusula arbitral, salvo que exista renuncia expresa o tácita a tal convenio arbitral. En nuestra legislación, en la Ley de Arbitraje y Mediación, tal efecto negativo está consagrado en el artículo 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Como ustedes ven en pantalla, he resaltado las partes pertinentes. El convenio arbitral impide someter el caso a la justicia ordinaria. El convenio arbitral exige que los jueces se inhiban de conocer cualquier demanda que verse sobre las relaciones jurídicas que se hayan originado en un contrato contentivo de cláusula arbitral, salvo los casos de excepción previstos en esta ley. Y aquí damos ya el pie para nuestro tema de estudio, que es la excepción previa de convenio arbitral. ¿Cuáles son estas excepciones? Las posibilidades de renuncia expresa o tácita del convenio arbitral. El convenio arbitral es un contrato sobre la dimensión procesal
¿no? Así como hay contratos sobre la dimensión sustantiva, hay un contrato sobre la dimensión procesal que se plasma en el convenio arbitral. Como es un contrato, ese contrato puede terminarse por mutuo disenso. La renuncia expresa al convenio arbitral consiste, por lo tanto, en el mutuo disenso del convenio arbitral. Así como las partes definieron por escrito que quieren someterse a arbitraje, pueden definir por escrito que ya no quieren someterse a arbitraje. Y tenemos también en nuestra legislación y en el estándar de legislaciones modernas sobre arbitraje, la posibilidad de renuncia tácita al convenio arbitral. La renuncia tácita del convenio arbitral se da cuando, habiendo una parte que suscribió el convenio interpuesto una demanda ante la justicia estatal, la otra parte, la demandada, no opone la excepción previa de existencia de convenio arbitral al contestar la demanda. Es decir, como ustedes ven, la excepción previa de convenio arbitral es el mecanismo para que no opere la renuncia tácita al convenio arbitral cuando una de las partes que suscribió tal convenio interpone su demanda ante los jueces. Esta posibilidad de renuncia tácita está claramente establecida en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Les voy a leer la parte pertinente. Se entenderá que tal renuncia al convenio arbitral, existe cuando presentada por cualquiera de ellas, cualquiera de los firmantes del convenio arbitral, una demanda ante un órgano judicial, el demandado no opone al contestar la demanda la excepción de existencia del convenio arbitral. Vamos a concluir entonces algunas ideas generales a partir de esta primera aproximación. La primera idea es que quien suscribió un convenio arbitral y es demandado ante la justicia ordinaria tiene el derecho, tiene la facultad de decidir si invoca o no la existencia del convenio arbitral a través del planteamiento de la excepción previa de existencia de convenio arbitral. Por lo tanto, el juez que conoce en un proceso que hay un documento contentivo de una cláusula arbitral, no puede basarse simplemente en la mera existencia del convenio arbitral. Debe esperar a que exista la excepción previa del convenio arbitral para poderse inhibir de conocer la causa. ¿Por qué? Porque existe ese derecho de las partes a renunciar tácitamente al convenio arbitral. Esto implica que el juez debe hacer para aplicar el 153 numeral 10 del COGEP, hacer una lectura integral del artículo 7 y del artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Si un juez no lee integralmente estas normas, puede pensar, leyendo solo el 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que por la mera existencia del convenio arbitral puede inhibirse de conocer la causa. Eso, según nuestra legislación, sería una salida errada, porque el justiciable puede justamente decidir no oponer la excepción previa de convenio arbitral. Otra conclusión que podemos extraer hasta el momento es que la excepción previa de convenio arbitral requiere plantearse de forma explícita y fundamentada. ¿Cuándo? En la contestación a la demanda, obviamente con las posibilidades de que se hagan las reformas a las excepciones que plantea el COGEP en su artículo 151, y obviamente se debe acompañar a la contestación a la demanda en la cual se opone la excepción previa de existencia de convenio arbitral, el contrato contentivo de tal convenio. Por lo tanto, el procedimiento previsto en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que dice a grosso modo que el juez debe dar un plazo de prueba de 3 días para que se demuestre si existe o no existe convenio arbitral, yo considero que ya no es aplicable actualmente bajo el COGEP, porque ese procedimiento previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación estaba previsto para el supuesto de que no se adjunten pruebas a demanda y contestación a la demanda, pero hoy
que es obligatorio adjuntar esas pruebas y a la contestación a la demanda, ya no tiene sentido que el juez abra un término de prueba solo para demostrar la existencia del convenio arbitral, porque ese se supone ya es demostrado desde la contestación a la demanda. Otro tema importante es que la excepción previa de convenio arbitral en el fondo, está cuestionando la competencia del juez. Cuando un justiciable opone la excepción previa del convenio arbitral, lo que le está diciendo al juez es que él no es el competente para conocer la causa, que quienes deben conocer la causa son los árbitros. Sin embargo, aunque lo que se impugna, lo que se cuestiona es la competencia del juez, se lo hace a través de una excepción específica. No basta la excepción de falta de competencia. Se tiene que usar, cuando hay convenio arbitral, la excepción específica de existencia de convenio arbitral. Y otra conclusión que obtenemos es que cuando existe un convenio arbitral y el demandado no contesta y por lo tanto no opone la excepción previa de convenio arbitral, el juez, aun cuando constante del expediente que existe un documento contentivo de convenio arbitral, no puede abstenerse, no puede inhibirse de conocer el caso porque no se planteó, obviamente al no haberse contestado la demanda, no se planteó esa excepción. Una sentencia en tal sentido que, aunque se refiere al tema, no lo desarrolla con mucha prolijidad, pero hace referencia al tema, es de esta que les estoy poniendo en pantalla. Ustedes la pueden consultar en el evento de que estén interesados. Por otro lado, ¿qué pasa si se opone la excepción previa de convenio arbitral? Cambiamos de escenario. Se opone la excepción previa. Un justiciable que firmó un convenio arbitral decide oponer la excepción previa de convenio arbitral, pero el juez no la admite. Por ejemplo, porque el juez considera que el convenio arbitral es patológico, que no está suficientemente desarrollado, que no es claro, que no puede ser ejecutable, ¿no? El juez hace una valoración del convenio y le parece que ese convenio no lleva a los justiciables realmente a un proceso arbitral en el que los árbitros se vayan a declarar competentes. Ya la Corte Constitucional en el 2010 abordó ese tema y su conclusión fue una conclusión interesante porque reversó sentencias en otro sentido que se habían dado previamente en la Corte Suprema de Justicia en ese entonces. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Lo que marcó un hito en el desarrollo jurisprudencial del arbitraje ecuatoriano, dijo que un juez que no admite la excepción previa de convenio arbitral y que continúa conociendo la causa a pesar de que se opuso oportunamente tal excepción, está vulnerando el derecho al debido proceso en la vertiente al derecho a ser juzgado por un juez o autoridad competente. Ok. Algunas inquietudes que pueden presentarse. Como ustedes ven, la excepción previa de convenio arbitral se opone a fin de que no opere la renuncia tácita al convenio arbitral. Es decir, si un justiciable que firmó convenio arbitral es demandado en justicia ordinaria, la misión de la excepción previa es que no opere la renuncia tácita al convenio arbitral. Por el otro lado, si un justiciable que firmó convenio arbitral presenta su demanda ante jueces estatales, es evidente que se debe entender que su voluntad es renunciar al convenio arbitral y habrá que ver si la otra parte opone o no opone la excepción de existencia de convenio arbitral. Ahora bien, pensemos en algunas circunstancias extraordinarias en las que el justiciable que firmó un convenio arbitral tiene que ir previamente ya sea a sede judicial o a sede administrativa antes de irse a arbitraje. Por ejemplo, cuando un justiciable que firmó un convenio arbitral tiene que ir previamente a un juez para pedir medidas cautelares.
¿puede decirse que ese justiciable está renunciando a los efectos del convenio arbitral? Esa ha sido una pregunta recurrente, pero creo que actualmente ya hay un consenso en sostener que un justiciable que antes de que se conforme un tribunal arbitral y que asuma competencia ese tribunal arbitral, se ve obligado a ir a justicia estatal para pedir ya sea medidas cautelares o diligencias preparatorias, porque todavía no existe un tribunal arbitral que competente que se encargue de proporcionar esa tutela. En ese evento, ese justiciable no está renunciando al convenio arbitral, porque no está yendo al juez estatal para que se pronuncie sobre el fondo de la controversia, simplemente para que proporcione, por ejemplo, tutela cautelar por no haberse todavía conformado el tribunal arbitral. En ese sentido, vean, ya se ha incorporado una norma explícita sobre la materia en un reglamento, en el reglamento de funcionamiento del Centro de Arbitraje y Mediación de la AmCham, que dice claramente que la solicitud de que una parte haga una autoridad judicial con el fin de obtener medidas cautelares no contraviene el convenio arbitral ni constituye una renuncia a este y no afecta la competencia y los poderes del tribunal arbitral al respecto. Otra duda que se puede presentar es qué pasa si un justiciable se ve obligado a ir a un procedimiento administrativo habiendo pactado un convenio arbitral que dice que todo conflicto tiene que someterse ante árbitros. ¿Está renunciando al convenio arbitral por el hecho de irse a un procedimiento administrativo? Piensen ustedes, por ejemplo, en el artículo 42 de la Ley General de Seguros, en virtud del cual los asegurados a los cuales no se les paga una póliza de seguros pueden ir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para reclamar el pago de esa póliza. ¿Está renunciando ese justiciable a convenio arbitral? Yo creo que no lo está haciendo porque no está yendo a una entidad que tiene facultades jurisdiccionales. Si ese justiciable fuese a la justicia ordinaria, no a la superintendencia, sino ante un juez que tiene facultades jurisdiccionales y exigiese ahí el cumplimiento de la póliza, ahí podría entenderse que el que propone la demanda está renunciando al convenio arbitral. Y habría que ver si el demandado opone o no la excepción de convenio arbitral para que se configure la renuncia tácita al convenio arbitral ya por las dos partes. Ok, muy bien. Planteada la excepción previa de convenio arbitral como mecanismo para que no opere la renuncia tácita al convenio arbitral, ¿cuál es el rol del juez estatal frente a esta excepción previa de convenio arbitral? Ese juez está facultado para evaluar la validez del convenio arbitral, su ejecutabilidad, su aplicabilidad. Con el caso al que hice referencia de la Corte Constitucional, está claro que no puede valorar si el convenio arbitral es completo, suficiente, insuficiente, patológico, no le corresponde a ser juez. Puede valorar si el convenio arbitral es válido, es decir, un juez podría decir, este convenio arbitral se refiere a una materia no arbitrable, por ejemplo, no transigible, y por lo tanto rechazo la excepción previa de convenio arbitral. ¿Puede hacer eso un juez? En nuestro sistema no hay una facultad explícita en tal sentido para los jueces. Sí hay en otras legislaciones. Por ejemplo, en la legislación peruana de arbitraje, sí se contempla la posibilidad de que un juez estatal no acepte, inadmita la excepción previa de convenio arbitral ante manifiesta nulidad del convenio arbitral. Pero en nuestro sistema no existe una facultad en ese sentido para un juez estatal. Más bien, lo que existe es la consagración del principio competence en el 22 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que dice que el competente para quien debe declararse competente, evaluar la competencia en un caso en el cual hubo sometimiento a arbitraje, es el árbitro en un primer momento, y existe el principio de separabilidad del convenio arbitral
que dice que la nulidad del del resto del contrato no afecta a la validez del convenio arbitral. ¿Alguien está haciendo unos rayones? Bueno. Y por favor, quisiera pedirle disculpa María Elena, a veces ocurre esto, son travesuras, a quien alguien está manipulando, no sé por qué estaba bloqueado según yo, si puedes dejar de compartir un momento tu diapositiva o volverla a compartir, creo que va a desaparecer. Y a quien esté traveseando con le pido que por favor no lo haga para que no perturbe a nuestra conferencista. Muchas gracias por eso. Gracias. Bueno, voy a compartir nuevamente, a ver si... Gracias. Una disculpa, María Elena. No pasa nada, están artísticos ahora. Perdón. Ahora ya no encuentro, perdón, permítanme un segundo. No, ya no encuentro la... Creo que ya iba a proyectarse hace un momento. Sí. ¿Ya está proyectado? Ahí estás de nuevo. Está todo en orden. Ya. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver si existe alguna facultad en nuestra legislación para que el juez estatal ante el cual se opone una excepción previa de existencia de convenio arbitral decida no aceptar tal excepción haciendo un análisis del convenio arbitral. La respuesta a esa pregunta fue: en nuestra legislación no existe una facultad en ese sentido para el juez estatal. Más bien, de acuerdo a la sentencia que vimos del 2010 de la Corte Constitucional, el juez tendría que aceptar el convenio arbitral. De hecho, en nuestra legislación existe lo contrario, existe lo que se llama el principio pro arbitrali, es decir, indubio pro arbitrali, es decir, que el juez, en la duda de si aceptar o no la excepción previa de convenio arbitral, debe aceptar esa excepción y preferir que el caso sea conocido en sede arbitral. El segundo aspecto en relación a la actividad del juez frente a la excepción previa de existencia de convenio arbitral es cómo resuelve esa excepción. El artículo 295 del COGEP dice que si se acepta una excepción previa que no es subsanable, se declarará sin lugar a la demanda y se ordenará su archivo. Evidentemente, la excepción previa de existencia de convenio arbitral es una excepción no subsanable, porque lo que se está cuestionando finalmente es la competencia del juez estatal. ¿Qué ha dicho la Corte Nacional de Justicia en cuanto al procedimiento que debe observar el juez cuando conoce la excepción previa de convenio arbitral? Ha dicho que mediante la resolución obligatoria 12-2017, ha dicho que esta obviamente es una excepción previa no subsanable y que la existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación se debe aceptar mediante sentencia, ¿no? Aquí algunas observaciones. La primera es que yo creo que sí debemos meditar, ¿no? Y si es necesario hacer la Corte debiera hacer una puntualización al respecto. Yo creo que la excepción previa de convenio de mediación, si bien genera una condición suspensiva para que el juez pueda asumir competencia,
pero en el fondo no hay un cuestionamiento de la competencia, con la excepción previa del convenio de mediación, no del convenio arbitral. Cuando las partes pactan mediación, lo que están diciendo es que antes de irse a justicia estatal o arbitral, van a irse a una etapa previa, que es una etapa autocompositiva, en la que van a tratar de llegar a un acuerdo con ayuda de un tercero, que es un mediador. Ahora bien, yo creo que esa excepción podría podría dar lugar a que el juez interrumpa el proceso y derive a las partes a mediación, como tiene permitido hacer durante el proceso, ¿no? Porque me parece que eso es una perspectiva que respeta de mejor manera el principio de economía procesal. O sea, en otras palabras, yo creo que el escenario ideal sería diferenciar los efectos de la excepción previa de compromiso arbitral, que tiene necesariamente que inhibir al juez de conocer el caso, él tiene que ordenar el archivo de la causa, de los efectos de la excepción previa de convenio de mediación. Yo creo que el escenario ideal de esa excepción sería que el juez interrumpa el proceso y permita que las partes vayan a mediación. Si arreglan en buena hora, se termina el proceso, se ordena el archivo, pero si no llegan a un acuerdo, como es probable al haber llegado ya a juicio, ya se contará con el acta de imposibilidad de mediación y debiera seguirse el proceso. Me parece que eso sería una solución más acorde con el principio de economía procesal. Pero bueno, retomando la excepción previa de convenio arbitral, ¿no? Esta se acepta según esta resolución mediante sentencia, no mediante auto, lo cual es un poco raro, diría yo, bastante raro desde mi perspectiva, porque, como hemos dicho, la excepción previa de convenio arbitral es una forma específica de objetar la competencia de los jueces. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, estamos ¿Sí? escuchando. Gracias. La excepción previa de convenio arbitral es una forma específica de objetar la competencia de los jueces. Y sin embargo, en la misma resolución se dice que cuando lo que se objeta es la competencia, la resolución no es por sentencia, sino por auto. Yo encuentro que no es congruente esta forma de enfocar las dos excepciones, ¿no? La excepción previa de convenio arbitral y la de competencia realmente en el fondo objetan lo mismo, aunque por diferente causa. Bueno, esta es la justificación de la Corte Nacional de Justicia para decir que debe resolverse mediante sentencia la excepción previa de existencia de convenio arbitral, diciendo que en el fondo es una inhibición de jurisdicción. Ahora bien, si imaginémonos un caso, ¿no? Un justiciable que firmó convenio arbitral presenta su demanda ante juez estatal. En el fondo, él quiere renunciar al convenio arbitral. Hay que esperar si la otra parte interpone o no la excepción previa de convenio arbitral. La otra parte interpone, el demandado interpone la excepción previa de convenio arbitral. El juez revisa el convenio, admite la excepción y mediante sentencia acepta la excepción, rechaza la demanda y ordena el archivo de la causa. La pregunta es, ¿qué pasa si ese mismo conflicto, al haber sido ya rechazado en justicia estatal por haberse opuesto a la excepción de existencia previa de convenio arbitral, va a conocimiento de los árbitros? Y un árbitro lee, y en función del principio competence al que ya me referí, es decir, que el árbitro es el competente para decidir sobre su propia competencia, lee el conflicto y dice, bueno, aquí yo me declaro competente, por ejemplo, sobre 3 pretensiones. La cuarta es una materia no cubierta por el convenio arbitral, algo perfectamente posible en arbitraje.
que un tribunal diga, excluya una o más pretensiones porque no, del ámbito de su competencia porque no están cubiertas por el convenio arbitral. Por ejemplo, era un conflicto contractual y apareció una pretensión por ahí de daño moral y el tribunal arbitral dice, esta es una pretensión extracontractual, no me voy a declarar competente. Imaginémonos eso, ¿no? O de plano rechaza todas las pretensiones porque considera que es materia no arbitrable, tiene un criterio diferente a las partes, considera que esa es una materia no arbitrable y el árbitro se declara incompetente para conocer parcial o totalmente las pretensiones. Si ven el problema, y en este caso ya hubo previamente una sentencia en la que un juez aceptó la excepción previa de convenio arbitral. La pregunta es, ¿ese justiciable puede volver a la justicia estatal? Ya hubo una sentencia que le dice que se acepta la excepción previa de convenio arbitral, por lo tanto se archiva el proceso. Va a arbitraje y en arbitraje los árbitros se declaran incompetentes después del análisis concienzudo que hacen del convenio arbitral. ¿Puede volver ese justiciable a justicia estatal? Creo que sí, porque esa sentencia, esa primera sentencia mediante la cual se aceptó la excepción previa de convenio arbitral, solo tiene fuerza de cosa juzgada formal, no tiene fuerza de cosa juzgada material. Entonces, no le obliga a los árbitros a declararse competentes y si se declararan incompetentes, el justiciable no se queda sin alternativas. Muy bien, y hecha esta explicación quisiera concentrarme en un caso que está generando, ha generado ya una línea jurisprudencial en la Corte Nacional de Justicia de no aceptaciones de excepción previa, de inadmisiones de excepciones previas de convenios arbitrales. Me voy a referir al tema de excepción previa de convenio arbitral en materia laboral. ¿No? ¿Qué podría pasar? Imagínense ustedes que dentro de un contrato de trabajo se pone una cláusula arbitral. Antes era más difícil porque había un control de los contratos en el Ministerio de Trabajo, ahora ya no hay tal control. Pero bueno, se cláusula arbitral o no se pone en el contrato de trabajo, se pone, por ejemplo, en un documento vinculado al contrato de trabajo como un acuerdo de confidencialidad o un acuerdo de no competencia, derivados de la relación laboral. Si se llega a un litigio en materia laboral o en estas materias vinculadas y se presenta la demanda por el trabajador normalmente, ¿no? ¿Puede el empleador válidamente oponer la excepción de existencia de convenio arbitral a fin de que el juez se inhiba de conocer esa causa? Esa ha sido una pregunta a la cual la Corte Nacional de Justicia ha respondido ya por varios años en el sentido de que no cabe excepción previa de existencia de convenio arbitral o antes era solo excepción de existencia de convenio arbitral, no era excepción previa. No cabe tal excepción en juicios laborales. Vean, esta sentencia, por ejemplo, es una de las muchas que hay en ese sentido. Esta es del 2009 y el argumento básicamente de Corte Nacional de Justicia ha sido que el juez natural para conocer controversias laborales individuales es el juez laboral y que ese es un derecho irrenunciable del trabajador. El mismo argumento, por ejemplo, lo encuentran en esta sentencia del 2019 que está en pantallas, ¿no? Que dice que si no se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales, no es aplicable la ley de arbitraje y mediación, no se fundamenta con mayor profundidad. Y lo mismo encuentran en esta absolución no vinculante de consulta formulada por la Corte Nacional de Justicia. La absolución de consultas de la Corte Nacional. La consulta fue planteada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha de 2018, en donde se recurre al argumento de irrenunciabilidad. Se dice que
por ser los derechos de los trabajadores irrenunciables, no cabe que se sometan a arbitraje y por lo tanto no debe admitirse la excepción previa de convenio arbitral. Los argumentos, como hemos visto, básicamente son el carácter de estas sentencias, ¿no? Los argumentos de estas sentencias han sido básicamente el carácter irrenunciable de los derechos laborales, que tiene sustento constitucional, el artículo 11 del COGEP, que dice que queda prohibida la renuncia a domicilio por parte del trabajador, el 573 del Código de Trabajo, que dice que el juez laboral es el que debe conocer las controversias de trabajo. Y en ninguna de las sentencias yo he encontrado un claro cuestionamiento relativo a la falta de voluntad de los trabajadores para someterse a arbitraje, o el argumento de que el arbitraje, al ser justicia pagada, puede representar un obstáculo de acceso a la justicia a los árbitros, que más bien han sido argumentos que sí se han desarrollado en derecho comparado para cuestionar la procedencia de arbitraje laboral individual. Frente a estos argumentos, ¿qué contraargumentos hay que se han usado en pocos casos en los cuales ha habido arbitraje en materia laboral individual, ¿no? Que son argumentos diametralmente opuestos? El 190 de la Constitución, que recoge al arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos en materias transigibles. La norma constitucional que dice que cabe la transacción en materia laboral, y el 238 del Código Orgánico de la Función Judicial, que claramente dice que las juezas y jueces de trabajo deben conocer en primera instancia conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo que no se encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad, que podría ser, desde esta perspectiva, la autoridad arbitral. Es decir, en síntesis, ustedes ven que hay una línea de varias jurisprudencias de Corte Nacional de Justicia que rechazan que se pueda oponer la excepción previa de convenio arbitral con base fundamentalmente en la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Pero, por otro lado, ha habido ya escasos pronunciamientos arbitrales que han aceptado más bien los argumentos constitucionales de transigibilidad de materia laboral y que han admitido a arbitraje, se han declarado competentes para conocer en arbitraje algunos casos de materia laboral individual. ¿Cuál es mi perspectiva sobre la materia? Mi perspectiva es que realmente las sentencias que han inadmitido la excepción previa de convenio arbitral no han desarrollado un argumento sólido sobre la imposibilidad de aceptar la excepción previa de convenio arbitral, que eso implicaría que sí cabe, ¿no es cierto?, aceptar tal excepción, pero en el caso de que se acepte tal excepción, por lo tanto se deriven conflictos laborales individuales, arbitraje, mi idea es que en arbitrajes laborales individuales deben respetarse garantías procesales mínimas para los trabajadores, reducción de costos, respeto de juramento deferido, deben respetarse garantías procesales para los trabajadores. ¿Qué pasa en materia laboral con la excepción previa de convenio de mediación? Ahí lo que he encontrado es que en algunas sentencias anteriores, por ejemplo del 2015, también se ha dicho que no se puede admitir en materia laboral la excepción previa de convenio de mediación, nuevamente recurriendo al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, sin desarrollar mayormente ese principio, pero que en sentencias más recientes como esta, es una sentencia de la Corte Nacional de Justicia de 2020, se ha dicho que una cláusula compromisoria de mediación tiene como fundamento la libre voluntad de las partes y que por lo tanto el hecho de que no se respete, el hecho de que alguien oponga la excepción previa de existencia de convenio de mediación, no es más que el respetar lo que las partes han convenido libremente.
O sea que recientemente sí se está aceptando en materia laboral por la Corte Nacional de Justicia que se oponga a la excepción previa de convenio de mediación, lo que me parece que respeta realmente el orden establecido. Otro caso que no lo he desarrollado mucho por la restricción de tiempo que yo sabía que existía es el de juicios ejecutivos. Me voy a referir rápidamente al tema. Como ustedes saben, el arbitraje es un procedimiento que está estructurado para definir derechos. Es un proceso de conocimiento el arbitraje, no es un procedimiento de ejecución. De hecho, los árbitros tienen prohibido ejecutar, aunque tienen facultades de ejecución de ciertas medidas cautelares, pero hasta ahí pueden llegar. De medidas cautelares por acuerdo entre las partes, hasta ahí pueden llegar. Pero la duda que se plantea y la que les dejo en honor al tiempo planteada es si en juicios ejecutivos debe aceptarse la excepción previa de convenio arbitral. Yo creo que no debe aceptarse la excepción previa de convenio arbitral porque el proceso arbitral está dado para procesos de conocimiento. Si se reclama, por ejemplo, una acción cambiaria y pongo mi demanda para ejecutar una letra de cambio y la otra parte, por ejemplo, esa demanda se desprende de un contrato que ha tenido, esa letra de cambio está vinculada a un contrato que ha tenido cláusula arbitral y el demandado me opone la excepción previa de convenio arbitral. Yo sinceramente creo que el juez debería razonar en torno a la naturaleza del procedimiento ejecutivo, compararle con la naturaleza del procedimiento arbitral y rechazar en esos casos de juicios ejecutivos la excepción previa de convenio arbitral. Pero esa es mi perspectiva y este es un tema que yo no he encontrado mayor debate en sentencias nacionales, pero si ustedes analizan sentencias colombianas o españolas, hay un profundo debate sobre si se debe aceptar en juicios ejecutivos la excepción previa de convenio arbitral. Concluyo rápidamente. Esta excepción es el mecanismo procesal para que tenga vigencia el efecto negativo del convenio arbitral, como hemos visto. El entendimiento de los efectos de la admisión de la excepción previa de convenio arbitral debe realizarse también a la luz de los principios propios del arbitraje, el competence y el de separabilidad del convenio arbitral. Existen ámbitos como los juicios laborales, los procedimientos ejecutivos en los que se requiere una reflexión más profunda y la expedición de instrumentos vinculantes sobre la posibilidad jurídica de admitir la excepción previa de existencia de convenio arbitral. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida María Elena. Si puedes dejar de compartir tu diapositiva, fantástico, genial. He estado escuchando con mucha atención y a ratos con algo de fascinación, te confieso, tu extraordinaria conferencia. Creo que hay algunas cosas que vale la pena comentar, algunos aportes extraordinarios. Mira, me has dejado sobre todo material para pensar algunas cosas, ¿no? No conocía, te digo de entrada, ese pronunciamiento al que te referiste casi al principio de la conferencia de la Corte Constitucional que considera como una violación al debido proceso en la garantía de ser juzgado por el juez competente, perdí la idea. El no aceptar la excepción previa de convenio arbitral. El no aceptar, exacto, gracias, eso. Me parece que otra cosa muy interesante que has dicho, que no está directamente relacionada con el tema de la conferencia, es cuando existe ese brevísimo análisis de la existencia de convenio de mediación. ¡Qué buena propuesta hoy! Esa está como para una reforma del COGEP. Eso de pensar, a ver, para quienes no están muy familiarizados con las excepciones previas. En nuestro sistema las excepciones previas están en el 153 y hay dos clases de excepciones previas, subsanables y no subsanables. Para saber cuáles son subsanables y cuáles son no subsanables, uno tiene que examinar el artículo 295 del COGEP, porque ese es el que da la pista, esa es la guía, la norma en la que se basa el juez para resolver las excepciones previas. Y
Ahí hay solo referencia a 4 excepciones que son subsanables y todas las demás son no subsanables. La de existencia de convenio de mediación es justamente una de esas, es una excepción no subsanable. Y en esos casos el juez lo que resuelve cuando considera fundamentada la excepción previa de convenio de existencia de convenio de mediación es declarar sin lugar la demanda y ordenar su archivo. Pero me parece tan interesante la propuesta que has hecho, María Elena, de que por un tema de economía procesal, y siempre al sistema le interesan los temas de economía procesal, están siempre ligados además al principio de celeridad, de alguna manera. Digo, proponer que esa pueda ser una excepción subsanable. A mí me parece una solución maravillosa que en vez de mandar al archivo un proceso y obligarle a la parte que demandó a que subsane eso y vuelva a proponer una demanda, que el juez simplemente remita a un centro de mediación, donde podría caber inclusive la posibilidad de que alguna de las partes, como la mediación es absolutamente voluntaria, ¿no? Se oponga a esa mediación, lo cual dejaría satisfecha esa cláusula, ese convenio de mediación. Eso me ha gustado mucho. Quería comentar un poquito también, no conocía, oye, esos pronunciamientos de la Corte Nacional respecto de que no cabe excepción de convenio arbitral en juicios laborales individuales, ¿no? Te referías a que la Corte se ha pronunciado respecto de que son derechos irrenunciables y que el juez natural del trabajador es siempre el juez laboral. Eso me parece súper interesante. Hoy es la primera vez que lo escucho y eso es lo que quería saludar primero. Nos has traído algunos aportes. Dejaste pendiente y así también como nos diste la pista sobre el último tema, la no aplicabilidad del arbitraje para procesos ejecutivos. Muy interesante, es la primera vez que escucho, yo no soy ni de lejos experto en materia arbitral, tú sí lo eres. No sabía que el arbitraje estaba previsto solo para procesos de conocimiento, pero ese es un poco lo que has planteado, ¿no? Lo que está en el fondo de esa idea de la inaplicabilidad del arbitraje para procedimientos ejecutivos. Sabes que le tengo en la sala a mi buen amigo y colega, el profesor Ricardo Hernández. Ricardo, no sé si es que puedes levantar la mano para ubicarte de nuevo porque ya la has bajado. Aquí está. Te acabo de abrir el audio, Ricardo. Puedes ahora, ya puedes abrir tu audio. Ricardo es un colega, profesor de Derecho Procesal, seguramente lo conoces también, y me había pedido que quería hacer una pregunta, y es un invitado siempre especial el Ricardo. Ricardo, ya te veo. Puedes ahora, si puedes abrir tu video, mucho mejor. Espérame. Tengamos un segundo. Ahí estamos. Ahí está. ¿Cómo están? Hola, María Elena. Hola, buenas Ricardo. noches, creo. Sí, casi buenas noches. Casi. Bueno, María Elena, felicitaciones. Realmente un tema muy interesante, sobre todo el aporte que nos has dado de los temas jurisprudenciales, las resoluciones, me parece que es muy importante. Yo quería plantearte una pregunta, María Elena, y es por un tema muy recurrente que yo veo, y es que en los contratos, en las pólizas que firman, por ejemplo, las aseguradoras, cuando entregan fianzas, por ejemplo, de cumplimiento del contrato, normalmente se pacta con las partes que son el beneficiario y el asegurado, se pacta el convenio arbitral. Pero resulta que cuando hay un conflicto, si cuando se ejecuta, por ejemplo, ya la póliza, el reclamo se lo plantea ante la superintendencia de bancos, porque así establece la ley. El tema es que una vez que se plantea el reclamo... La de compañías ahora. La superintendencia de compañías ahora, exacto. La superintendencia de compañías emite su resolución y a veces rechaza el reclamo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el perjudicado, en este caso muchas veces el afianzado? Presenta una demanda contenciosa administrativa, ¿sí? Mi pregunta es, en esos casos, por ejemplo, ¿tú crees que procedería, por ejemplo, la existencia del convenio arbitral? O depende de la pretensión, porque en algunas ocasiones no solo demandan la nulidad de la resolución de la superintendencia de compañías, sino que además demandan que
se disponga el pago del seguro. ¿Sí? Y claro, en la póliza, que es materia también de análisis del Tribunal Contencioso Administrativo, hay la existencia de convenio arbitral. Entonces yo quería saber un poco cuál es tu criterio, si crees que aplicaría una cláusula de convenio arbitral ahí, o como ya conoció la superintendencia, conoció una autoridad previa, automáticamente ya se perdió esa cláusula. Claro. Gracias, Ricardo. Súper interesante la pregunta. Bueno, estaba abierto el debate, ¿no? Pero mi posición, ¿cuál es? Mi posición es que, primero, al haber, planteamos el caso, ¿no? Hay una póliza de seguro, en este caso de fianza, que tiene convenio arbitral y no paga la póliza a la compañía asegurada. Entonces, el asegurado, por la ley dice eso, va y reclama ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que además dice que si no se cumple, le puede cerrar a la compañía de seguros. Por eso el Exacto, asegurador le puede hasta cerrar. está interesado en plantear el caso ante la Superintendencia. Bueno, entonces va la Superintendencia. La primera pregunta, al irse el justiciable que tiene convenio arbitral y plantear el caso ante la Superintendencia, ¿está ya renunciando él por ese planteamiento ante sede administrativa del convenio arbitral? Mi perspectiva es que no está renunciando, porque la superintendencia es entidad administrativa y el arbitraje es jurisdiccional, entonces no está yendo a otra sede jurisdiccional, está yendo a una instancia previa administrativa sin que eso implique renuncia del convenio arbitral. Esa es mi perspectiva. Luego, emite una resolución y según la ley esa resolución puede objetarse en contencioso administrativo. Pero como hay convenio arbitral, ¿qué pasa? Entonces una parte objeta ante contencioso administrativo. La otra parte puede plantear la excepción previa de convenio arbitral. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, supongamos que lo que se pide es la nulidad de la resolución de la superintendencia. Ahí, claro, ahí viene todo un ámbito de discusión en el país que sí cabe, que si el arbitraje puede conocer asuntos en los cuales se litiga la legitimidad de un acto administrativo, y ha habido posiciones diversas. Unos dicen que esa no es materia arbitrable y por lo tanto que el tribunal no sería competente. Otros, en los que yo me inscribo, decimos que no tiene sentido dividir la continencia de la causa y el tribunal arbitral que conoce, por ejemplo, si cumplió o no incumplió la póliza, debe conocer si la resolución se ajusta o no al cumplimiento e incumplimiento. O sea, finalmente hace un pronunciamiento sobre la resolución. Pero la verdad es que esto está todavía en el ámbito de interpretación, no hay algo fijo no hay nada escrito en piedra, no he conocido ningún pronunciamiento que pueda dar pistas de que es obligatorio. Esto está discutiéndose en el país. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Muchas gracias a ti, Marielena. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Marielena, también. Se nos acabó el tiempo. Estamos ya sobre la hora. Marielena, primero quiero agradecerte muchísimo una vez más. Intenté hacer un resumen apretado simplemente de lo que me parecieron unos aportes verdaderamente interesantes. No podíamos esperar menos de una académica de tu talla. Gracias por haber aceptado el venir acá a los procesalistas en nombre de Nadia, en nombre de Milton, que coproducen el programa conmigo también. Gracias otra vez. Antes de cerrar, les quiero comentar que este programa sale todos los viernes a las 5 de la tarde, que en el grupo Los Problemas del Proceso en Facebook es por donde generamos, es uno de los principales canales por los que generamos la publicidad para que puedan inscribirse y venir acá a mirarlo en la sala de Zoom directamente al programa. También quienes son miembros del Colegio de Abogados de Pichincha, el colegio envía la publicidad todas las semanas como uno de los coauspiciantes de este programa. Tenemos un canal de YouTube donde quedan colgadas todas las conferencias que hacemos viernes a viernes, y el canal se llama Los Procesalistas, igualito que este programa. Entonces, quien quiera repetir esta conferencia puede ir a YouTube el día lunes aproximadamente, ya la colgaremos. Todas las anteriores están colgadas ya en el canal y pueden mirarlas
ahí en diferido, ahí podrían tener acceso, por ejemplo, a esas casaciones o sentencias a las que se refirió María Elena y que no alcanzamos a tomar apuntes al vuelo ahí, pero creo que es una conferencia que vale la pena volverla a ver con un poco más de paciencia. La próxima semana, el 9 de octubre, es viernes, es feriado, así es que nos vamos a dar vacaciones y vamos a regresar en 15 días con el doctor Luis Toala, que tiene prometido hacer una conferencia sobre la parte judicial, la parte procesal de los juicios de adopciones, ¿sí? Derecho de familia. A quienes les gusta el derecho de familia, pues en 15 días les esperamos a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias, María Elena, otra vez. Gracias a todos y que tengan una Gracias a extraordinaria usted. tarde. Gracias.